de las vidas y las muertes, el impacto en el mundo de la energía es gigantesco. Para los pueblos de Rusia y de Ucrania, que conozco muy bien porque estudié allá muchos años, saqué mi pregrado en energía, mi maestría en plantas nucleares, y visité mucho Kiev, ¿no? Y desde el primer momento, pues, estuvimos en horas antes, ¿verdad? Se veía por satélite la acumulación de fuerzas terribles. El imbalance en números era muy impresionante. Los arreglos para hacer una invasión, tanto por el este como por el norte, vía Bielorrusia, eran muy impresionantes, ¿no? Estamos hablando de correlaciones de tiempos bíblicos, 1 contra 1000, ¿no? Pero la Biblia también dice que cuando el Espíritu de Dios está en el destino de las naciones, Josué habló, uno de ustedes se enfrentarán a 1000 y 2 de ustedes a 10.000. Esas son las matemáticas de Dios. Y esas matemáticas paradójicas impresionantemente funcionaron para el pueblo de Ucrania. ¿Verdad? Cuando vimos esa entrada tan brutal hace exactamente 52 semanas, estábamos todos muy impresionados. Yo personalmente estaba impresionado porque después de las borracheras y de los eventos cardíacos de Boris Yeltsin, Putin llegó como una gran esperanza de estabilidad, de calidad de vida, tanto para el pueblo ruso como para sus vecinos de la ex Unión Soviética. Y cuando nos ponemos a meter la lupa a las cosas, hay mucha información disponible sobre el carácter de Vladimir Putin. Correcto. Vladimir Putin no era ningún jefe de ninguna KGB. Vladimir Putin era un apparatchik de segunda categoría en el consulado de la ex Unión Soviética en Dresden, no estaba en Berlín. Y él entró es importante hacer esto porque esto es el carácter de un hombre que está tomando decisiones que pueden impactar a todo el planeta Tierra porque no hay instituciones. Ni siquiera hay las instituciones que el secretario general del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, tenía en tiempos de la Unión Soviética, donde había un politburó y un alto mando militar pensante que podía influir en las decisiones del jerarca. Pues él tuvo un profesor que estaba en San Petersburgo, antiguo Leningrado, y él lo conectó con Boris Yeltsin. Y él era totalmente desconocido. Pepe Levy, José Levy de CNN, dijo que en el año 97, cuando él preguntaba a cualquier ruso en Moscú quién era Vladimir Putin, decía, ¿quién es ese señor? Pues ese señor se hizo conocer en el mismo tiempo y al paralelo cuando comenzaron a volarse edificios en Moscú. Y hay una investigación muy detallada que nunca se terminó, en donde se determinó que ese grupo de bombas que se estaban usando para volar edificios en Moscú venía de la oficina de la FSB, que es la Federalna Sluzhba Безопасности, el Servicio Federal de Seguridad. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Se comenzaron a volar edificios en Chechnya y eso llegó hasta Alepo, en Siria. Y hoy conocemos la cosa más dantesca y más horrible que hay, que es volar edificios de civiles, donde hay niños, donde hay viejos, donde se ha volado además plantas de servicios, electricidad, agua. Y eso es dantesco para los que hemos vivido en el norte de Europa. Eso significa muerte y destrucción. Profesor, ¿usted cree que Putin tenía planteado que la guerra se extendiera por tanto tiempo o pensaba más bien que iba a ser una guerra fácil de ganar? Bueno, él anunció en ruso, esta es una Specialne Военная Operacja, una operación militar especial. Y el gran problema es que los herederos de la KGB, Comité Государственной Безопасности, que es el Servicio Federal de Seguridad, le habían muy mal informado, fundados en su ego, de que esa era una guerra estilo invasión de Hitler en el Anschluss para América Latina y para quienes creemos en la democracia. Dijo, yo no quiero salir con mi familia y yo nos quedamos aquí. Yo necesito armas para defender cada milímetro de este país. Ahora, cuando ponemos los números en la balanza, pudo haber el Servicio de Inteligencia y Putin y todos los que le acompañan hacer algo mucho mejor.
si ellos teniendo como tenían el poder militar que tenían, con los engaños que habían en la Plaza Roja respecto a aviones supersónicos y a tanques de última generación que no se han visto masivamente en la escena de la guerra, ellos han podido presionar. Si el interés era realmente el interés por el grupo de rusos que estaban en el este de Ucrania, ¿verdad? Hubieran conseguido tanto con efecto diplomático, hubieran conseguido tanto en la presencia económica y en la multipolaridad, que era muy beneficioso. O sea, nosotros estamos todos muy contentos, a pesar de las cosas que sabíamos de Putin, de verlo en las grandes entrevistas. Ahorita en mayo va a haber la de G7 liderada en Hiroshima, por cierto, por el Japón. ¿Verdad? Se hubiera podido hacer tanto para beneficio de Rusia, de los ciudadanos rusos y de los ciudadanos rusos en el territorio de Rusia y en el este de Ucrania. Ahora, ¿qué hay hoy? ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido totalmente, literalmente un desgaste macroeconómico y sectorial de Rusia, un derrumbe, ¿verdad?, del estándar de vida, las pérdidas de ventas del orden de 180, oiga bien estos números, 180.000 millones de metros cúbicos de gas que estaban entrando por Nord Stream al norte, 1 y 2, y por las tuberías que salían de Bielorrusia y por las que salían de Ucrania, ¿verdad? Pero peor aún, ¿no? 700.000 millones de reservas líquidas del Banco Central de Rusia. Y lo más importante, la vida humana no tiene precio. Estamos hablando en el orden de 150.000 muertos rusos. Esos son muchachos que tienen dolientes. Y le quiero decir, las cosas que están pasando en los informes que salen de Rusia, es que muchos padres lo que están recibiendo es una carta, y muchas de las cartas, para no pagar compensación, dicen que el traidor se desapareció, ¿no? O sea, cuando no quieren pagar, como dentro de los tanques, por el efecto de las bombas que pasan cualquier blindaje, estamos hablando de los Stingers y de los Javelin, ahí lo que queda es grasa, no hay entierros, miles de entierros no se han visto en Rusia, y eso es terrible, y hay un orden de 50.000 muertos de Ucrania, más el doble, estamos hablando de mucho más de 500.000 personas afectadas entre muertos y heridos. Profesor, nos corresponde hacer una pausa. En la próxima parte quisiera que habláramos de cómo o cuál ha sido la clave, mejor dicho, de Ucrania para resistir a esta guerra que inició en total desigualdad, en números de soldados, en tecnología militar.